Entonces te diría esos dos, sobresimplificación y la venta del famoso santo grial. No hay santos griales, no hay santos griales ni en la vida ni en los mercados. Estás escuchando a IBKR Podcast. Encuentra más podcasts y comentarios diarios del mercado en ibkrpodcast.com. Ten en cuenta que cualquier discusión sobre operaciones comerciales es solo con fines informativos y no tiene la intención de ser una recomendación. Por favor, escucha más información al fin del episodio de hoy. Bienvenido a nuestro programa. Buenos días y bienvenidos a este podcast dedicado al análisis técnico. Hoy conmigo tengo a Andrés Trujillo. Andrés Trujillo es un gestor de patrimonio, es un gestor de fondos, está en Suiza, pero es venezolano. Buenos días, Andrés. Buenos días, Judy. Encantado de estar aquí con ustedes y compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Como he dicho, eres un gestor de fondos, pero en realidad eres un asociado de CMT. CMT es el Chartered Market Technician. Me gustaría que me explicaras un poco a nuestros oyentes qué es y qué es lo que te da. Sí, excelente. Fíjate, el CMT es una asociación con origina en Nueva York, cuyo objetivo es difundir la disciplina de análisis técnico, ¿no? Y funciona un poco como la contraparte del CFA, que está vinculado al tema del análisis fundamental. Al final son lentes, es unos lentes para ver los mercados, ¿no? A través de otro lenguaje, otra visión, otra forma de interpretar la información que se genera en los mercados financieros. Muy bien, como tú dices, yo he estado vinculado a la asociación de hace un tiempo y soy apasionado tanto de los mercados como del análisis técnico como del análisis económico y fundamental, porque creo que de la mano hay más poder en el proceso de toma de decisiones, pero me imagino que eso lo conversaremos más adelante. Claro que sí, pues muy contenta de tener a un experto en análisis tan importante, porque me gustaría que nos explicaras un poco, que nos resumieras qué es lo que los inversores, qué es lo que los traders entienden o absorben cuando miran un chart. O sea, para empezar, para aprender. Excelente. La analogía más sencilla que yo puedo hacer es con el mundo de la medicina, ¿no? Por ejemplo, como los médicos utilizan recursos visuales para tomar decisiones, léase un rayos X, una tomografía, un scan cerebral, nosotros los analistas técnicos vemos los precios, el histórico de precios, para entender un poco la situación de ese activo. Lo están comprando, lo están vendiendo, lo están acumulando, lo están distribuyendo. Entonces es una herramienta de análisis visual. Yo particularmente, mi proceso, yo soy bastante visual, que te ayuda a tomar decisiones. Entonces, en términos sencillos, el análisis técnico es el estudio de las series de precio y volumen, que es un complemento, pero siempre precio en una jerarquía superior para tomar decisiones de inversión. Vale acotar, Judith, y si me permite, que desde mi opinión como gestor profesional, yo no creo que una disciplina, porque siempre caemos en este tema de una disciplina es mejor que la otra. Es muy gracioso, por ejemplo, los estadísticos, no, los bayesianos son mejores que los clásicos. El mercado en sí, que es una cosa tan compleja. De hecho, yo siempre digo que el mercado es como el mar, es un ser dinámico, complejo, difícil, es todo. O sea, a veces es fundamental, a veces es técnico, a veces es conductual. Entonces, yo quiero enfocar un poco esta conversación desde la perspectiva de que el análisis técnico es muy valioso, yo lo valoro mucho, pero el inversionista tiene que abrir su mente y para entender algo tan complejo como los mercados no puedes encasillarte en una disciplina. Está muy bien explicado y cuando realmente queremos surfear en este mar de datos y surfear en esta disciplina y ver los precios de los mercados, hay distintas cosas que ustedes valoran. Están las tendencias, está el momentum, está el volumen y la volatilidad. ¿Qué es lo que son exactamente? ¿Cuál es la data y la información relevante que nos dan? Bueno, todo parte, Judy, por las series de precios. Y las series de precios es básicamente los precios de cierre de una cotización. Y lo bonito del análisis técnico es que el precio cuenta una historia. Cuando tú ves años de una serie de precios, y puede parecer un poco extraño, pero el precio y el gráfico le puede hablar al inversionista, le puede decir cosas como, oye, me estoy acelerando, estoy haciendo una pausa, estoy en tendencia al alza, estoy en tendencia a la baja. Pero yendo concretamente a tu pregunta, distintos elementos, vamos uno a uno. La tendencia, bueno, la tendencia es por lo que vivimos los analistas técnicos en términos de movimientos consecutivos en las series de precios. Y eso es lo que tratamos de capturar. Y lo que el motor de una tendencia es un factor de inversión que está hasta probado académicamente, que es el momentum. El momentum es este fenómeno físico, incluso, que lo que está en movimiento es más probable que continúe en movimiento que se revierta. Y te puedo hacer una analogía con los negocios comerciales. Cuando tú ves un negocio que le está yendo bien, lo más probable es que el año que viene le siga yendo bien, ¿verdad? Entonces, un poco es ese tema de la tendencia, ¿no? Luego hablamos de el volumen,
el volumen es una pieza de información súper importante porque el volumen es la huella que dejan, y al menos así lo entendemos los analistas técnicos. Técnicamente el volumen es el número de transacciones que se hacen en el activo, es decir, qué tan caliente está o qué tan frío, por decirlo así. Pero los analistas técnicos entendemos el volumen como la huella que dejan los grandes institucionales. El mercado lo mueven los institucionales, fondos de pensiones, instituciones, seguros, y ellos son tan grandes que dejan la huella en el volumen, porque ellos no compran lotes de 100 como un inversionista retail, sino compran grandes y no pueden ocultarlo. Ellos tratan de hacerlos en tramos, tratan de hacer mil maromas para que la gente no se entere que ellos están posicionándose, pero dejan la huella en el volumen. Y por eso tú ves esas barras de volumen brutales en ciertos activos, en ciertas compañías, que te hablan de acumulación, lo están comprando los grandes. Bueno, y luego otros elementos que tú me comentas como volatilidad, que bueno, hay muchas formas de medir volatilidad. Clásicamente es la desviación estándar, es decir, contra una media. Los analistas técnicos podemos ver el tamaño de las barras, podemos ver las dispersiones con respecto a la media, una media móvil, pero al final es una medida de qué tanto se está moviendo el activo hoy con respecto a su promedio, ¿no? Qué tan disperso, qué tan expandido está con respecto a su promedio. Entonces, esto es un lenguaje que es súper interesante y te introduce en una dinámica completamente distinta, ¿no? Para analizar los activos y para analizar las series de precios. Claro, y todo ello es importante porque efectivamente si comparamos el análisis técnico con el análisis fundamental, y tenemos que ponernos ahora las gafas de poder ver desde la perspectiva crítica qué problemas no, o sea, no podremos visualizar, aun cuando tengamos la tendencia, el momentum, el volumen, la volatilidad, ¿qué no podremos ver con esas gafas que vemos los precios ahí? Bueno, como siendo crítico y realmente, y te lo digo desde una posición de humildad, porque yo he estudiado en las otras disciplinas y entiendo las ventajas y las desventajas, ¿no? Pero siendo críticos con el análisis técnico, te diría dos cosas. Una, que tú puedes llegar a pensar que es una sobresimplificación, como que, ¿cómo es posible que tú me vas a decir que tú vas a tomar decisiones de inversión viendo un gráfico de precio? Claro, es complejo entenderlo porque nosotros como humanos y como participantes del mercado siempre queremos entender el por qué y siempre queremos complejizar las cosas. Hay muchos principios que demuestran que siempre las decisiones o las tomas de decisiones más fáciles son las que funcionan mejor, pero ese sería un primer concepto, la sobresimplificación. Y la sobresimplificación, en mi opinión, es curiosa porque es inteligente al final, porque parte de una honestidad intelectual donde dice, es que es imposible que yo modele este monstruo, es imposible que yo lo modele, yo mejor sigo, me pliego y me pliego a lo que hacen los grandes. Entonces un poquito por ahí va el análisis técnico, pero la sobresimplificación sería uno y el segundo es creer que hay santos griales. Entonces no, como yo manejo 5 indicadores, mira, con el tiempo yo creo que esto es una curva de aprendizaje que todos navegamos. Tú empiezas con el análisis técnico y utilizas osciladores, RSI, mientras más mejor. Y te empiezas a entender que son derivados del precio, uno, y dos, no funcionan. No funcionan, sino vale la pena más de gastar tu tiempo y tus recursos entendiendo el lenguaje de los precios. Los inversionistas profesionales que yo conozco lo que hacen es leer las series de precios. Nunca vas a ver que si un MACD con un balance volume, eso no existe. Eso es de amateur. Cuando tú ves un analista que está con 1000 indicadores abajo, te lo prometo que eso es de amateur. Entonces, yo te diría creer que hay santos griales, porque tú sepas análisis técnico no quiere decir que conseguiste el volteado de tuerca para el mercado. Ah, no, ahora ya tú dominas esto, no. Esto es un negocio súper complejo donde hay otros elementos que van por arriba del tema análisis, que es la psicología del inversionista, la gestión de riesgo, cosas que tú puedes ser el mejor analista técnico de la historia y si tú no tienes estos elementos, no te controlas mentalmente y no gestionas riesgo correctamente, acabas con un patrimonio de un cliente, personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te diría esos dos, sobresimplificación y la venta del famoso santo grial. No hay santos griales, no hay santos griales ni en la vida ni en los mercados. Pero Andrés, si luego nos venimos aquí a analizar lo que sería este santo grial, ¿no piensas que también cuando nosotros estamos mirando el análisis técnico funciona porque muchas otras personas también están mirando el mismo gráfico? Es un súper argumento, y es potente, ¿no? Que es el argumento de la profecía autocumplida. Básicamente, si muchos ven un nivel o una zona, ejecutan en función de eso y por eso es que funciona, ¿no? Esto es un debate súper interesante y pudiésemos estar hablando de, bueno, ¿por qué funciona? Al final, lo que yo creo que es interesante no es entender el por qué funciona, sino entender qué funciona. Básicamente porque hay principios
como el momentum, de nuevo te digo, descrito académicamente, que son reales. Es decir, se han escrito papers académicos donde, bueno, un portafolio que tú compras los ganadores del año pasado y los mantienes este año, tiene un retorno superior a otras estrategias de inversión. Entonces, el momentum como factor, que es la piedra angular de la tendencia, funciona, ¿no? Pero sin duda, la profecía autocumplida es una realidad. El tema es que los analistas técnicos aprendemos a pensar no tanto en los porqués, nos dejamos de los porqués. Sería como algo más, te diría, hippie, de fluir con los precios, fluir. Si el precio me está diciendo que es hacia arriba, fluyo hacia arriba y me posiciono en esa dirección. Si la dinámica de precio me dice que es hacia abajo, no pelear, no cuestionar. Un poquito por ahí va el razonamiento del analista técnico. Y ahora la pregunta que yo pienso que es interesante a día de Sí. hoy. Si incorporamos el ChatGPT o incorporamos todo lo que sería la programación en todo lo que serían las tendencias de precios, yo creo que las señales que ustedes buscan, bueno, aunque no sean tantos señales, sí son señales, esas tendencias de precios, será mucho más fácil que todo el análisis técnico esté hecho por parte de robots, ¿no? Sin duda. La tendencia natural es que cada vez el mercado lo controlan más los robots. Ahora con ChatGPT, que vamos a hablar de eso, es una locura. Y esto lo que va a hacer es que le agregue un elemento de aleatoriedad en el corto plazo. Es decir, en el corto plazo, tú vas a ver que va a ser más complejo porque todo el mundo está tratando de capturar esas pequeñas ventajas porque se le activó un indicador, porque se le activó una señal. Pero en el mediano largo plazo, las cosas tienden a apuntar hacia donde tienen que apuntar. Yo soy un inversionista que, a pesar de ser joven, yo tengo 35 años, de mi edad, a mí me encanta ir contracorriente en términos de volver al origen, ¿no? Todo el mundo ahora desarrollando estrategias con ChatGPT, cada vez todo más corto plazo. Me gusta más posicionarme del otro lado, quizás algo más de mediano a largo plazo, más swing, más tratar de capturar esos grandes movimientos, ¿no? Me va perfecto para enlazar con mi próxima pregunta, que era, ¿cómo ves Sí, los mercados en la actualidad? Ahora que se sí. está ya terminando el tercer trimestre de 2023, en los principales mercados, ¿qué es lo que ves en los gráficos? ¿Qué es lo que estás analizando ahí a día de hoy en estas tendencias? Vamos a empezar con lo más interesante que es la renta variable, ¿no? La realidad es que nosotros tuvimos un reseteo, como cuando apagamos el computador y le damos reset en el 2021, donde reseteamos todos los mercados globales, ¿no? Y este año, sobre todo desde el último trimestre del 22, comenzó algo que nosotros hemos denominado un poco el cambio de carácter. El cambio de carácter es, bueno, apetito por riesgo. Los líderes de mercado que tenían que liderar lo están haciendo, es decir, comportamiento saludable, el apetito por riesgo se esparce por todo el mundo, ves participación y ves crecimiento en los índices en Europa, lo ves en el Nikkei 25% year to date en Japón, lo ves en Latinoamérica, básicamente lo que sucede cuando los inversionistas tienen interés de meterse, ¿no? Eso es por el lado de la renta variable y está sucediendo además un fenómeno que esta conversación que teníamos del chat GPT y las tendencias de mediano a largo plazo, que tiene que ver con esta revolución de inteligencia artificial, ¿no? No es menor lo que está sucediendo. Ya hay estadísticas de cómo el chat GPT ha roto, creo que llegó a 100 millones de usuarios en 2 meses, ganándole a WhatsApp, ganándole a Facebook. Y ya hay muchas personas vinculadas a la industria que te dicen que esto está para quedarse y además esto es una revolución que va a catalizar la próxima pierna alcista. Y yo creo que va a ser así. Te hago un comentario ahora vinculado con economía, ¿no? Cuando uno estudia economía le dicen, bueno, tú puedes crecer porque usas más factores productivos, más capital, más trabajo, eso tiene un techo, pero para tú desplazar tu curva de crecimiento en un modelo de Solow, por ejemplo, que es un clásico, tú necesitas innovación tecnológica. Y ese es el ChatGPT y esa es la revolución de la inteligencia artificial. Cierro con esto. Nvidia, la compañía Nvidia Semiconductores, un monstruo que vale $1 trillón. Acaba de reportar ahora en agosto y duplicó las ventas año a año. Cuando tú ves un monstruo que es de este tamaño, que es como un crucero, tú nunca puedes esperarte que un crucero duplique las ventas. Por ejemplo, Interactive Broker con una compañía de este calibre, si duplicara las ventas año a año, bueno, una locura, una locura. Están sucediendo cosas interesantes en renta variables, hay apetito por riesgo, creemos que es interesante posicionarse con ese criterio en mente. No sé si quieras que exploremos otros activos. Claro, me gustaría explorar todo lo que sería la parte de la renta fija, o sea, la parte del tesoro a 10 Buenísimo. años, todas estas curvas de tipos que todo el mundo está esperando, si septiembre, si noviembre, si... Bueno, este podcast obviamente es intemporal, pero lo que está Claro. pasando en la renta fija.
Mira, en renta fija, y empiezo con un comentario fundamental, ¿no? Al final, años de inyección y liquidez monetaria que, bueno, tienen un costo, como decía Milton Friedman, la inflación siempre es un fenómeno monetario y, bueno, básicamente es lo que estamos viendo, inflación, tasas de interés, pero pareciera que esto se está aplacando, ¿no? Desde el punto de vista de las tasas a 10 años, nosotros lo que estamos viendo es que podemos trabajar en una banda entre 4 y 6%, el bono a 10 años ahorita está en 4,30. Venía de una tendencia secular. Cuando hablo de secular, te digo años bajista. Imagínate tú, hicimos 0,40 en 2020. Un bono de 10 años, 0,40, una locura. Y ahora estamos en 4. Y la pregunta es, bueno, vamos a seguir viendo inflación acelerada, porque la inflación sana es buena. La inflación es crecimiento. Es básicamente el desbalance entre la oferta y la demanda. Nosotros creemos que no, y al menos el char ahorita está en una posición bien interesante porque la tasa a 10 años está tocando sus máximos de octubre de 2022. Si rompemos al alza esos niveles, bueno, podemos seguir viendo los yields más arriba. Y si vemos los yields más arriba, eso no sería tan positivo ni para la renta variable ni para la economía, ¿no? Claro. Pero nosotros creemos más que vamos a trabajar en una banda que no le va a hacer tanto daño a la economía. Te puedo comentar de la renta fija. Bueno, la renta fija a nivel de corporativos y a nivel de alto riesgo, muy vinculada a lo que es el apetito por riesgo de la renta variable. Tú sabes que hoy en día cada vez los activos se parecen más y más. Te enlazo esta idea, por ejemplo, con el oro. El oro que el año pasado, y nosotros lo vivimos en carne propia, porque tú hubieses pensado el oro en la cobertura natural contra la inflación. El año pasado tenía que ser el oro el gran protagonista, y no fue así. El oro actuó como si fuese un activo de riesgo. El oro está siendo, desde la perspectiva técnica, una base que viene desde, y cuando te digo una base, como una pausa, una consolidación, una pausa desde 2011 y otra más pequeña desde 2020. Los máximos del oro están en 2075 y bueno, el oro muy vinculado a lo que es su contraparte, que es el dólar, ¿no? La Sí. realidad es que si las tasas van al alza, el dólar va a tener una tendencia a apreciarse. Te hago otro comentario fundamental. Al dólar no le importa tanto la tasa en Estados Unidos, sino le importa el diferencial de tasas entre Estados Unidos y Europa, por ejemplo, porque eso es lo que genera para los inversionistas los carry. Si yo tengo mi Exacto. dinero en Europa, ¿dónde me rinde más, no? Donde se está acelerando el interés. Entonces, el dólar también viene de un movimiento secular alcista de los últimos 5 años, hizo una pausa y una corrección en octubre de 2022 y parece que está retomando otra vez la senda alcista. Y nos queda el petróleo. El animal más salvaje, Sí, de sí. todos, ¿no? Y que Y tú además sabes, pone en perspectiva todo lo que sería, o pone en entredicho, todo lo que sería la inflación que estábamos hablando también antes total, y todo. estás en el clavo. Una disciplina de análisis técnico se llama análisis intermercado. Y el análisis intermercado parte por saber los precios de la comida y de la energía. Comida y energía. ¿Por qué? Porque esos son los catalizadores naturales de inflación. Entonces, el petróleo, nosotros lo que estamos viendo, bueno, desde el punto de vista técnico, en inglés le diríamos una suerte de hot mess. Es el petróleo siendo petróleo, ¿no? Tuvimos precios negativos en la época COVID, llegamos hasta 130 producto de la guerra, tuvimos una corrección hasta 60, estamos hoy en 90. Y pareciera que hay una suerte de tendencia de mediano plazo alcista, pero lo más importante es que hay patrocinio institucional para mantener por lo menos los precios del petróleo en ese rango entre 80 y 100. Porque a diferencia de otros años, OPEC más aliados están jugando para soportar el petróleo, cosa que por ejemplo yo viví 2015 cuando OPEC estaba destruyendo el mercado petrolero con una política de precios predatorio. Entonces, ahorita hay patrocinio institucional y no se puede pelear contra el patrocinio institucional porque le hace la OPEC, porque estos son los que verdaderamente mueven los mercados, ¿no? Claro, en realidad hemos visto la renta variable, hemos visto la renta fija, las divisas, el petróleo, hemos mencionado también el oro, pero si volvemos al tema de la renta variable, que normalmente es el que los traders están más familiarizados y vamos viendo los distintos sectores, has mencionado Nvidia, pero ¿qué sectores o qué oportunidades, cuáles están más infravalorados y qué industrias dirías que podrían tener crecimiento en estos próximos meses hasta terminar el año, en tus tendencias a medio plazo? Mira, nosotros estamos bastante constructivos, Judith, con lo que es el tema tecnología. Tecnología es las semiconductores, que tienden a ser los líderes de las piernas alcistas y de los mercados alcistas. En el espacio de semiconductores, bueno, todo lo vinculado a microchip, que afecta directamente la revolución de inteligencia artificial. Bueno, y por el lado de tecnología hay espacios como ciberseguridad, hay espacios como tiendas en línea,
están sucediendo muchas cosas en el espacio o sea, nosotros sentimos que el inversionista debe considerar en sus portafolios estas tendencias y estos activos porque no, pueden mostrar rendimientos interesantes de mediano a largo plazo, ¿no? Obviamente con su debido análisis previo, gestión de riesgo que nunca puede faltar, ¿no? No hay santos griales, como dijimos. Y nosotros le damos un peso muy fuerte, a diferencia de quizás otros analistas, a Estados Unidos. Nosotros hemos estado en este juego, bueno, es el momento de los emergentes. ¿Cuántas veces hemos escuchado es el momento de los emergentes? Y los emergentes no terminan de emerger en términos relativos. O Europa también, el momento de Europa o Asia. La realidad es que la innovación y el crecimiento tecnológico se está gestando en Estados Unidos y uno no puede hacerse la vista gorda de eso, porque es una locura lo que está sucediendo en distintas áreas del conocimiento y en distintas áreas de la economía. Efectivamente, Interactive Brokers tiene clientes globales. Tenemos clientes que obviamente buscan perspectivas mundiales y, como has mencionado, obviamente el mercado americano es un mercado que atrae capital. En realidad, el 80% de todo lo que se negocia en el mundo, en los mercados mundiales, se negocia en Estados Unidos. Pero de todas maneras, nuestros clientes están en Europa, están en LATAM, están en Asia también. Bueno, ya dijiste un poco cómo ves también hacia dónde irán. No sé si hay alguna particularidad en esos mercados que quisiera resaltar que pudiera ser interesante. Sí, mira, como te digo, están sucediendo cosas interesantes en el mundo. Cuando te vas a Europa, tienes los principales índices haciendo máximos históricos. Y muchos inversionistas se asustan cuando ven máximos históricos y para nosotros, porque creemos en el momentum, es la señal de fuerza más grande que hay. Porque para construir una tendencia al alza tienes que hacer máximos históricos. El DAX de Alemania está coqueteando con los máximos históricos. El CAC de Francia está coqueteando. Los hizo y está en una corrección de corto plazo. El FTSE de Londres, muy importante esa plaza, también coqueteando con los máximos históricos. Nikkei en Asia no son máximos históricos, pero son multianuales. Bovespa, máximos históricos. Es decir, esto que yo te estoy relatando de apetito por riesgo es global, ¿no? Ya queda de parte del inversionista dónde posiciono con más fuerza, ¿no? Y simplemente como dato, ¿no? Year to date de cómo están estos mercados. El S&P está 17% en el año, el CAC francés 9%, Alemania 9%, el FTSE 15%, Nikkei, una estrella subestimada, 25% en el año, Bovespa 12%. Entonces ahí más o menos vislumbras dónde está ese desempeño relativo más fuerte y hacia allá es donde nosotros estaríamos apuntando. En el análisis técnico hay un par de herramientas que confunden. Me confunden a mí y estoy segura que confundirán también a muchos otros traders y personas que se están acercando a ese análisis técnico. Es el Relative Strength Index y lo que sería el Relative Strength, que sirve para comparar varios instrumentos, pero me gustaría que con tu expertise nos los definieras, por favor. Excelente, Judy. Sí, fíjate que esto genera mucha confusión. El Relative Strength Index es muy popular porque es un oscilador y oscilador básicamente un indicador de momentum o de aceleración, si se puede decir, del precio construido por Wilder, donde básicamente mides niveles. Bueno, está sobrecomprado, está sobrevendido, es extremadamente popular porque muchos inversionistas lo utilizan para soportar sus análisis, pero en mi opinión hay una herramienta más potente, que está más subestimada y no se conoce tanto, que es el indicador de fuerza relativa, no tiene nada que ver con el índice, que básicamente es contrastar o crear un cociente entre dos activos. Por ejemplo, en el numerador pongo el S&P, en el denominador pongo el DAX. Y este cociente, al evaluar lo histórico, me revela información de quién le ha ido mejor. Porque las tendencias, Judy, no solo ocurren en términos absolutos, las tendencias ocurren en términos relativos también. Es decir, en términos relativos, lo que está funcionando probablemente siga funcionando. Entonces, esta herramienta nos ayuda muchísimo a nosotros a la hora de hacer distribución o allocation de activos. Perfecto, muy bien explicado y muy bien clarificado. De todas maneras, que en Interactive Brokers, a través de nuestra Trader Workstation o incluso a día de hoy a través del portal, hay todo un sinfín de charts, de advanced charts y de todo tipo de herramientas y de osciladores que los clientes pueden utilizar y los traders pueden utilizar. A modo de cierre del podcast, ¿nos quieres mencionar alguna cosa más de los charts que los clientes tienen disponibles en Interactive Brokers si los conoces?
Sí, no, no, la plataforma de Interactive Broker es bastante completa, en verdad el cliente y el inversionista tiene acceso a cualquier tipo de información, desde el punto de precio, para analizar las series de precios, que es lo más importante como hemos venido hablando, hasta indicadores aguas abajo, ¿no? Y desde el punto de vista de graficación, para trazar niveles, zonas de control, creo que es bastante robusta en ese sentido. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, es lo primero. Pero el mensaje final sería algo a tus oyentes, a tus clientes, bueno, un poquito el valor de la convergencia, ¿no? De no quedarnos encasillados en una herramienta, sino tratar de sacar un poco lo mejor y de combinar, es como tu caja de herramientas. A veces sacas el taladro, a veces sacas el destornillador, a veces sacas, dependiendo de lo que necesites en el momento, tienes herramientas y tienes recursos. Entonces, creo que eso es valioso para el inversionista y es parte de mi reflexión final. Muchísimas gracias, Andrés. Nos ha encantado tenerte aquí en este podcast de hoy y hemos aprendido mucho y será un placer en futuros podcasts igual volverte a invitar para ir viendo incluso otros indicadores que también nos van a servir o pueden ser bien útiles para nuestros clientes, traders, oyentes, todos. Muchas gracias por la invitación y seguro que sí. Gracias por escuchar IBKR Podcast. Como siempre, hay más contenido en ibkrpodcast.com. Y si estás interesado en aprender más sobre Interactive Brokers, visita ibkr.com. Ofrecemos más material educativo sobre comercio y finanzas como webinars, cursos relacionados con el mercado, análisis del mercado y artículos relacionados con análisis cuantitativo en ibkrcampus.com. Sin embargo, en caso de que el material de este episodio discuta la actividad del mercado en general, las tendencias de la industria o el sector, otras condiciones económicas o políticas o haga referencia a valores específicos, materias primas, monedas y otros instrumentos, no debe ser considerada como una recomendación de IBKR para comprar, vender o mantener dichas inversiones. Es importante que busques asesoramiento financiero profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión. Cabe destacar que Interactive Brokers es un miembro de FINRA y SIPC. La información proporcionada en este material tiene únicamente fines informativos y no debe interpretarse como una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar cualquier valor. En caso de que este material contemple temas relacionados con la actividad del mercado en general, tendencias de la industria o sector, así como otras condiciones económicas o políticas, no debe interpretarse como investigación o asesoramiento de inversión. En caso de que se haga referencia a valores específicos, materias primas, monedas y otros instrumentos, dichas referencias no constituyen una recomendación por parte de IBKR para comprar, vender o mantener tales inversiones. Este material no toma en cuenta las circunstancias financieras particulares, objetivos de inversión o requerimientos de clientes individuales. Antes de tomar cualquier acción en relación con este material, debe considerar si es adecuado para sus circunstancias particulares y si es necesario, buscar asesoramiento profesional. Los futuros no son adecuados para todos los inversores. La cantidad que puede perder puede ser mayor que su inversión inicial. Antes de operar con futuros, lea la divulgación de riesgos de la CFTC. Se puede obtener una copia y más información en ibkr.com. Existe un riesgo sustancial de pérdida al operar en el mercado de divisas extranjeras. La fecha de liquidación de las operaciones en divisas puede variar debido a las diferencias horarias y los días festivos bancarios. Es importante tener en cuenta la tasa de interés sobre los fondos prestados al calcular los costos de las operaciones en diferentes mercados.